Hola y bienvenidos a mi canal Camino Michi, en el cual voy a estar haciendo dos de las cosas que más me gustan hacer en este mundo, que es hablar y hacer origami. Pero antes de explicarles por qué me gusta tanto, me quiero presentar. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años, soy uruguaya y actualmente vivo en Japón hace 4 años. Japón, como sabrán, es la tierra en donde nació el origami. La palabra origami significa doblar papel y en realidad yo conocí el origami muchísimo antes de siquiera soñar con mudarme a Japón. Mi relación con el origami empezó cuando yo era chica, tenía aproximadamente 8 años y solía ir todos los años a la feria del libro con mi familia. La feria del libro estoy segura que es un evento que se realiza en todos los países, pero en el caso de Uruguay se hacía en un lugar llamado Latu hace muchos años, y ahí tuve la chance de encontrarme con un libro muy especial para mí que me acuerdo llamó muchísimo mi atención. Era un libro grande, de páginas brillantes, con muchísimas figuras, y lo que no sabía en ese momento era que ese libro de origami iba a cambiar por completo lo que yo hacía en mi tiempo libre. En un principio no sabía si iba a poder conseguir el libro, pero le insistí tanto a mis padres que al final accedieron a comprármelo. Y bueno, el nombre del libro es Nuevas ideas de origami, papiroflexia para grandes y pequeños. Lamentablemente ya no lo tengo. Es un libro que en algún momento debo haber perdido porque lo llevaba a la escuela, lo llevaba a todos lados conmigo. Y ese fue el punto de partida para que yo empezara a conocer lo que es el origami. Más adelante, a través de YouTube, empecé a mirar diferentes tutoriales, también buscaba diagramas en internet, y así me fui interesando en diferentes temas, diferentes vertientes del origami, como lo es el origami modular, el plegado en húmedo, bueno, el origami miniatura y muchos otros tipos de variantes dentro del origami. Por otro lado, el origami que estoy haciendo ahora mismo ya empieza a tomar forma. Es un perrito, la figura se llama Puppy Dog, y el autor de esta figura es un británico llamado Edwin Corrie. No sé si estoy pronunciando el nombre correctamente. A mí me gusta mucho esta figura porque realmente es bastante sencilla para lo que puede llegar a ser el origami. Se ve muy tierna, es con un solo cuadrado, la forma más pura, digamos, de hacer origami. Como verán, el video está un poquito adelantado, muy poquito. La figura en realidad no llega ni a 5 minutos. Si les interesa aprender a hacer alguna figura básica, la recomiendo mucho. Por otro lado, elegí YouTube como medio de expresión porque creo que me podría ayudar a expresarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrada hasta ahora. Siempre ha sido escribiendo, siempre me gusta escribir, siempre me gustó leer, pero también me gusta hablar, por lo cual quiero empezar este canal para compartirles mis experiencias viviendo en Japón como estudiante, mis experiencias aprendiendo idiomas como el inglés o el japonés, y por supuesto el origami que tanto disfruto hacer desde hace tanto tiempo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima con alguna otra figura de origami. Matane.